Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, estoy, ya pueden empezar. Ya. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes a mis compañeros que están presentes. Nosotros vamos a exponer picornavirus. Los integrantes del grupo es Brian Barberito, Paola Álvarez, Rodrigo Ledesma, Juan de Dios, Leonardo Amonosabel y mi persona. Para dar inicio, vamos a hablar de los picornavirus. Estos picornavirus es una familia muy extensa de los virus. Entre los géneros, esta familia va a englobar 230 miembros que se van a estar divididos en 5 géneros, que va a estar el enterovirus, renovirus, hepatovirus, parechovirus, aptovirus y cardiovirus. Entre los más importantes vamos a tener a los enterovirus, que en estos enterovirus vamos a encontrar a los poliovirus, coxsackievirus, hechovirus, enterovirus y también al rinovirus. Entre las características más generales, vamos a tener que tiene un tamaño de 25 a 30 nanómetros, tiene un ARN positivo que es monocatenario, que esto significa que tiene la misma direccionalidad que un ARN mensajero. Va a ser virus desnudos, su replicación va a ser en el citoplasma de las células huésped, van a ser resistentes al calor, a los detergentes, a los ácidos, a excepción de los rinovirus. Hablando de su cápside, va a tener una simetría icosaédrica, que tiene 12 vértices pentaméricas, que cada uno va a estar compuesto por 5 unidades protoméricas, que van a ser las cadenas polipéptidas de BP1, BP2, BP3 y BP4. Hablando un poquito de sus proteínas virales, vamos a tener que la BP1 va a tener la forma de una hendidura en la superficie del virus, que esto va a hacer que interactúe con el receptor de la célula y también se denomina caño y es un objetivo para algunos antivirales. La BP0 va a dar origen a la BP2 y a la BP4 y que es importante en la estabilidad de la cápside viral. La BP4 va a proporcionar solidez a la estructura del virión y se genera cuando el genoma se incorpora a la cápside. Bueno, continuando con la explicación, vamos a hablar justamente ahora de lo que es la replicación. Como mencionó mi compañera, este virus va a poseer lo que es la BP1. Esta BP1 se va a encargar de la adherencia. Como podemos ver en la imagen, se está adheriendo a lo que es a la célula. Justamente el receptor va a tener esa adherencia con la BP1, entonces va a formar lo que es la endocitosis. En la endocitosis ya gracias a ese BP1 se va a formar ese cañón, el cual va a permitir la entrada del genoma. Este genoma va a tener dos vías, las cuales puede seguir. Una, irse a lo que es, dado que mencionó igualmente mi compañera, es que el genoma tiene ese ARN de polaridad positiva. Significa que puede ir a lo que es a los ribosomas, directamente a lo que es a la traducción de proteínas, o su otro vía sería ir directamente a la replicación de lo que es el genoma. Si se va a lo que es a la transducción de proteínas, se va a empezar a realizar toda una proteína y luego esta se va a segmentar en dos posiciones, que pueden ser las proteínas que van a estructurales, que mencionó mi compañera, la BP1, la BP3 y la BP0, que estas luego van a ir a formar un protómero, un pentámero, y luego va a formar lo que es el provirión. Luego ya las otras proteínas se van a encargar de la replicación, más la parte del genoma, que es la BPG, que es la que va a iniciar esta síntesis
de lo que es el genoma, se va a sintetizar lo que es primeramente un genoma de polaridad negativa, y esta polaridad negativa va a ayudar para la síntesis de un genoma de polaridad positiva, la cual, más la ayuda del BPG, se va a lo que es ensamblar dentro ya del provirión, así haciendo que el provirión pase a un virión maduro y luego tenga dos vías, ya sea a través de que la célula se destruya y salga, sería la lisis, o a través de una molécula salga hacia afuera. Luego tenemos la absorción y penetración, lo que hemos hablado principalmente, la BP1. Esta puede entrar en contacto con los receptores que podemos ver en acá. Para la polio podemos observar la BPR, la CD155, la ICAM1. Para la coxagie está la ICAM1, el CAR, la hechovirus está la CD55, la enterovirus 71 y coxagie A16 está el SCAR B2 y PCGL1, y el rinovirus, el ICAM1 y receptor de lipoproteínas de baja densidad. Aquí una breve introducción antes de hablar todo completamente de lo que tenemos, que es la patología de cada, más adelante se va a hablar. Podríamos decir que los virus van a ingresar a través de lo que es la cavidad bucal. La infección va a depender justamente del huésped, la susceptibilidad de acuerdo a cómo está el huésped, de acuerdo a su edad, su sexo, si el huésped está embarazada o no está embarazada y todo eso. Además de que también va a depender la infección de la cantidad de virus y el serotipo del virus. Luego de ingresar, va a estar en todo el tubo digestivo, y aquí va a ver la replicación de las células del tubo, en las células del tubo digestivo. Propiamente no va a producir una enfermedad entérica, solo en acá se va a replicar, y luego va a ingresar a los vasos sanguíneos produciendo una viremia. De los vasos sanguíneos va a haber una respuesta humoral, que es la primera respuesta a través de los anticuerpos, y también va a haber una respuesta celular, pero esto es más importante, la resolución de la enfermedad. Recalcar que la primera que va a responder ante el virus va a ser la respuesta humoral con los anticuerpos. En el caso de que no llegue a responder muy bien, ya virus puede llegar a ir a diferentes partes, ya sea la piel, el músculo, el cerebro, las meninges o el hígado. En el caso del hígado podemos ver que el virus de la hepatitis A va a producir hepatitis, la eco, la polio, el coxagie va a ir a las meninges, produciendo una meningitis aséptica. Luego podemos ver a la polio y a la coxagie, que va a ir a lo que es al sistema nervioso, produciendo una encefalitis o una enfermedad paralítica. La eco y la coxagie tipo A y B pueden ir al músculo, ya sea al corazón, produciendo una miopericarditis, o ya sea yendo al tórax, produciendo una pleurodinia. Luego tenemos la eco y la coxagie A, que van a ir principalmente a la piel, produciendo un exantema y una hempargía. Bueno, continuando con la exposición, les habla Leonardo Monsabel. Ahora vamos a empezar a hablar sobre el virus de la polio, o llamado también poliovirus. Se encuentra dentro del género de los enterovirus. Tenemos tres serotipos: tipo 1, tipo 2 y tipo 3, el cual el tipo 1 es el que más se ha asociado a que va a producir la poliomielitis paralítica. Ahora, ¿qué es la poliomielitis? La poliomielitis lo podemos definir como una enfermedad aguda que en una forma más grave puede producir y afectar al sistema nervioso central, produciendo parálisis flácida. Esta definición puede provenir de dos significados: polio, que puede significar gris, refiriéndose a sustancia gris de la médula espinal, y mielitis, que hace referencia a la médula espinal, e itis, que significa inflamación. Viendo a la patogenia hecha por este virus, es la siguiente. Va a entrar por vía digestiva, por medio de una transmisión principalmente fecal. Se puede unir a sus receptores del virus, como el receptor CD155, y va a tener una replicación inicial en lugares como la orofaringe, amígdalas, placas de Player que se encuentran en el ilion. También puede replicarse en lo que son ganglios linfáticos cervicales o mesentéricos. Una vez hecho esto, va a ser invasivo y va a producir una viremia primaria, dirigiéndose al sistema nervioso, llegando a afectar a lugares como las meninges, el cerebro. Incluso puede afectar a otras neuronas que se encuentran en el asta anterior de la médula espinal y del tronco encefálico. Importante es recalcar que, para entender las síntomas que se producen por este virus, es que se va a dar una destrucción de las neuronas, y esto originará el cuadro clínico, que es el siguiente. Primero puede presentarse una infección asintomática, en la mayoría de los casos. Esto es porque este virus únicamente se va a replicar a nivel de la bucofaringe y del intestino.
Puede producirse también la poliomielitis abortiva, conocida también como enfermedad menor. Eso se presenta en menor caso y eso ocurre porque el virus, si bien puede producir viremia, no afecta a las neuronas del sistema nervioso central y puede llegar a tener síntomas inespecíficos como fiebre, encefalitis, malestar, cansancio, etc. Es de duración breve de 2 a 3 días. Y la poliomielitis no paralítica, también llamada meningitis aséptica, ocurre en menor porcentaje. Normalmente produce viremia, pero en este caso ya invade el sistema nervioso, pero afecta a las meninges. Este dura de 2 a 10 días. Se llama meningitis aséptica porque esta meningitis es producida por virus, no por una infección o diseminación bacteriana. En cuanto a otros síntomas que ya son como complicaciones que se da por esta enfermedad de la poliovirus, tenemos la poliomielitis paralítica, también conocida como enfermedad mayor. Esto ocurre 3 a 4 días luego de la enfermedad menor. Esto ya es cuando afecta a neuronas, ya sea en la corteza cerebral, de la médula espinal, del bulbo raquídeo, pudiéndonos dar una parálisis espinal, que es cuando afecta a las motoneuronas de la médula espinal, afectando a los miembros superiores e inferiores, como vemos en una imagen aquí. Y la parálisis bulbar cuando afecta a neuronas del tronco encefálico. Acá vemos en esta imagen algunas funciones que puede tener esta estructura y vemos que afectando estas neuronas podemos tener alteraciones en funcionamientos como respiración, en el aparato cardiovascular, digestivo, control del sueño, etc. Después de haber padecido esta enfermedad poliomielitis paralítica, se puede presentar el síndrome postpoliomielítico. Esto ocurre 15 a 40 años después. Esto es debido a que a esa destrucción de las neuronas y por ende la desnervación que se da a los músculos, haciendo que se vuelvan flácidos, producirá una debilidad, fatiga, dolor y atrofia muscular. Y debido incluso a la afección que se da a las neuronas del tronco encefálico, podemos tener otros problemas como disfagia, disnea, alteraciones del sueño o intolerancia al frío. Aquí vemos finalmente una gráfica de cómo se da cronológicamente la infección del poliovirus. Vemos cómo inicia su entrada, por ejemplo, entrando en la bucofaringe, ya pasando por la etapa de prodromo, podemos tener, cuando el virus ya está pasando en la viremia, se presenta lo que es la enfermedad menor, con los síntomas inespecíficos. Ya cuando esta viremia continúa y por ausencia de anticuerpos neutralizantes, puede invadir el sistema nervioso. Puede llegar a las meninges produciendo meningitis y ya en cosas más complicadas llega a producir parálisis. Vemos cómo se pueden formar anticuerpos antes de que se pueda producir la enfermedad paralítica. Y el virus, como tuvo una replicación inicial en el intestino, se puede encontrar en las heces. Bien, yo soy Brian Barberito y vamos a continuar con la presentación. Hablemos del diagnóstico. El diagnóstico principalmente se da por las manifestaciones clínicas que presenta esta patología. Se puede hacer un cultivo y aislamiento del líquido cefalorraquídeo, el hisopado faríngeo y las heces. El RT-PCR sirve más que todo para diferenciar los serotipos de los virus y la serología también es importante porque detectamos el aumento de IgM aumentado por 4 en la enfermedad aguda y en la fase de convalecencia. Hablando un poco de la epidemiología del poliovirus, decimos que es una enfermedad que se da en todos los grupos etarios, pero es más importante en niños. La OMS en 1988 tuvo el objetivo de erradicar la poliomielitis con la aplicación de la vacuna. Pero a pesar de este objetivo y con la aplicación de la vacuna, aún existen casos de transmisión, específicamente del poliovirus tipo 1 en Afganistán y en Pakistán. También se han detectado brotes de polio causados por enfermedades derivadas de la vacuna del poliovirus tipo 2. Y en Bolivia, el último caso de poliomielitis fue registrado en 1989 y actualmente esta enfermedad en nuestro país se encuentra erradicada. Esta imagen de acá es un mapa de 1988 en cual muestra las zonas en rojo, los casos de poliomielitis activos. Y en la imagen de abajo podemos ver un mapa de 2020 y se ve la diferencia, el efecto que causó la vacuna, la disminución y la erradicación de la poliomielitis en los distintos países, pero aún sigue persistiendo en países como Afganistán y Pakistán. Hay que tener en cuenta también que existe un Día Mundial en contra de la poliomielitis, que es el 24 de octubre, y hablemos un poco de la prevención. Tenemos dos tipos de vacuna.
la vacuna de virus inactivos, que es la VPI, desarrollada por Salk, la vacuna de virus vivos atenuados, que es la VPO, desarrollada por Sabin. Pues tenemos este cuadro comparativo que es súper útil y aquí pusimos las características importantes. Primero, la VPI es vía intramuscular y la VPO es vía oral. La VPI va a requerir dosis de refuerzo, en cambio la VPO no requiere dosis de refuerzo. Una característica muy importante de la VPO es que va a generar inmunidad en el tubo digestivo, al contrario que la VPI, que no genera inmunidad. El hecho de que la VPO sean virus vivos atenuados confiere un riesgo, porque las personas inmunodeprimidas pueden desarrollar una enfermedad reversible, a diferencia de la VPI, que no ocurre eso. También la VPO confiere una inmunidad en grupo, es decir, el niño que ha sido inyectada por esta vacuna, en sus heces va a liberar el virus vivo atenuado y a su familia puede causar una inmunidad en rebaño, y eso no ocurre con la VPI. En este cuadro de acá podemos evidenciar las inmunoglobulinas que se crean por los distintos tipos de vacunas. En la vacuna de la polio, que es viva, atenuada, podemos ver que se generan anticuerpos duodenales y anticuerpos en las vías nasales, a diferencia de la VPI, que no se generan estos tipos de anticuerpos. Continuando con el tema, vamos a hablar primeramente, mi nombre es Rodrigo Ledesma Bautista. Vamos a continuar con el virus Coxsackie. Este virus Coxsackie se denomina o viene del nombre de la ciudad Coxsackie, que es en Nueva York, Estados Unidos, donde se aislaron por primera vez estos virus. Su patogenia es similar a los enterovirus que se ha mencionado, que el poliovirus. Va a presentar principalmente dos grupos, el grupo A y el grupo B. En este grupo A se va a conocer 29 serotipos, de los cuales 23 pertenecen al grupo A y 6 pertenecen al grupo B. Este Coxsackie virus o virus Coxsackie tiene un periodo de incubación de 2 a 9 días. Hablando sobre un poco, digamos, del cuadro clínico que los va a diferenciar al virus Coxsackie A y al virus Coxsackie B, son los siguientes. La herpangina, enfermedad de mano, pie y boca, va a presentar otros cuadros que lo vamos a ir mencionando más adelante. Tenemos el Coxsackie virus tipo B. Este va a presentar el pleurodinia, que es la enfermedad de Bornholm. También va a presentar miopericarditis y las enfermedades generalizadas de los lactantes. Ahora, ¿por qué he mencionado que los Coxsackie virus y B los diferencian estos cuadros clínicos? Porque tanto el Coxsackie virus A y el B y el poliovirus van a presentar cuadros clínicos similares. Estos tres virus que se han mencionado, incluyendo más al ecovirus, van a presentar, o todos ellos son asintomáticos, o pueden presentar, como por ejemplo, meningitis aséptica, síndrome febril, y las cuales se van agrupando, digamos, dentro de estos virus. Pero lo que les va a diferenciar es lo siguiente. En cuanto al virus Coxsackie A, tenemos la herpangina. La herpangina, ¿qué quiere decir? Son lesiones vesiculares y ulcerosas, que lo vamos a observar aquí como se ve en la imagen, en el paladar blando, en la úvula, en la faringe, en las amígdalas o en la lengua. Estas lesiones vesiculares o estas formaciones vesiculares no tienen nada que ver con la herpes virus, porque el herpes virus también producen estas lesiones vesiculares. Entonces, el Coxsackie virus tipo A va a producir estas lesiones vesiculares en la boca, y también se va a presentar con estos siguientes signos y síntomas, que es fiebre, faringitis, odinofagia, disfagia, anorexia. Va a producir también enfermedad de mano, pie y boca, que estos simplemente son exantemas tipo herpetiforme, son lesiones vesiculares que se va a observar en la planta de los pies, en la palma de las manos y a nivel de la boca. Solo que en esta ocasión no va a presentar costras y también no tiene nada que ver con el herpes virus. Esto es asociado principalmente por el Coxsackie virus tipo A16, el A6 y el B1. Ahora, hablando o continuando con el Coxsackie virus tipo B, este va a presentar el siguiente cuadro clínico, que es la pleurodinia, o también denominada enfermedad de Bornholm, que es un dolor punzante a nivel del tórax con una duración de 2 días a 2 semanas. Ahora, este pleurodinia también es denominado el abrazo del diablo. Ahora, se va a presentar con los siguientes signos y síntomas, que es fiebre, malestar general, cefalea y anorexia.
Va a presentar igual estos coxsackie-virus tipo B, miopericarditis, que va a afectar al músculo cardíaco y en sí a sus envolturas, que es el pericardio. Se presenta en el 5% de las enfermedades causadas por coxsackie-virus. Presenta también enfermedad generalizada en los niños, que esto es una enfermedad grave en los bebés que afecta al corazón, afecta a varios órganos, pero principalmente al corazón, al hígado y al cerebro, que son órganos muy vitales. Ahora, en casos severos, presenta miopericarditis a los 8 días de vida y puede presentar diarrea y anorexia. En cuanto al diagnóstico, es igual algo similar a la polio. Se puede hacer el método de cultivo, se puede hacer el PCR, RT, serología de la inmunoglobulina M, seroconversión. También se puede hacer el estudio de líquido cefalorraquídeo, porque en este caso, en el líquido cefalorraquídeo, va a presentar más virus, en este caso del coxsackie-virus. No se va a presentar formación de neutrófilos, no va a afectar mucho el nivel de la glucosa del líquido cefalorraquídeo, simplemente va a haber una leve depresión de la glucosa y un leve aumento de proteínas a nivel del líquido cefalorraquídeo, obviamente. En cuanto a su epidemiología, se presenta en todo el mundo y se han hecho aislamientos en heces humanos. Recordemos que también esto es un enterovirus, pertenece al género de los enterovirus, entonces lo vamos a encontrar en las heces. Se puede hacer un frotis faríngeo y lo podemos encontrar incluso en las aguas residuales. Los más frecuentes podemos mencionar que es el de A9, el de B2 hasta la B5. Se presenta en verano y en principios de otoño. Su transmisión va a ser en las familias o en los hogares, o sea, ¿qué quiere decir? Que si una persona o un integrante de la familia va a contener este coxsackie-virus, lo más probable es que la familia entera pueda contener este virus. Actualmente, bueno, en sedes, en Oruro, o sea, en Bolivia, se ha registrado 23 casos positivos de coxsackie-virus o virus coxsackie en el año 2022. En cuanto a su tratamiento, podemos mencionar que es sintomático y se puede utilizar este fármaco que generalmente se usa en todos los enterovirus, o generalmente en los enterovirus, que es el pleconaril. Ahora, en cuanto a la prevención, no presenta vacunas, mejora las condiciones, también se debería tomar o mejorar las condiciones higiénicas y sanitarias, ya que este virus, como lo mencionaba, es a través de transmisión fecal-oral. Ahora, evitar el contacto con personas que presentan esta enfermedad. Ahora, hablando del ecovirus, este ecovirus, de su acrónimo, significa virus huérfano citopático entérico, ya que esto anteriormente no presentaba ninguna patología. Se ha visto que hay un primer aislamiento de ecovirus, se produjo a principios de 1950 y va a existir más de 30 serotipos de este ecovirus. ¿Qué causa este ecovirus o qué cuadros clínicos generales se va a presentar? Que son meningitis aséptica, como lo he mencionado, encefalitis y síndrome febril, que estos tres de aquí, meningitis aséptica, encefalitis y síndrome febril, es también producido por enterovirus que ya se le ha mencionado. Enfermedad febril con o sin erupción va a presentar conjuntivitis, síndrome neonatal grave. El enterovirus 70 es el principal causa de conjuntivitis hemorrágica aguda. Ahora, hablando con el diagnóstico o mencionando el diagnóstico, se realiza un aislamiento de frotis faríngeo, rectales, heces y también estudio de líquido cefalorraquídeo. En este caso no es recomendable o no es útil utilizar la serología. Para el diagnóstico también se debe tomar en cuenta lo epidemiológico. ¿Qué quiere decir? Los brotes de meningitis aséptica se producen en verano y las epidemias en enfermedades febriles con exantemas en niños pequeños también se presentan en verano. En cuanto al tratamiento, es principalmente sintomático. No va a presentar un tratamiento farmacológico específico, pero también se puede utilizar el pleconaril. La prevención, igual, de igual manera es lo mismo. No presenta vacunas, mejora las condiciones higiénicas, evitar el contacto con personas que muestran enfermedad febril aguda. Continuando con el tema, les habla Paola Álvarez Solares. Vamos a hablar de lo que vendría siendo de los rinovirus. Los rinovirus van a ser parte del género de los enterovirus que, bueno,
En algunas bibliografías menciona a rinovirus como un género individualmente, pero lo vamos a clasificar como parte de los enterovirus. Los rinovirus van a ser causantes del resfrío común, de las infecciones del aparato respiratorio superior. De entre los rinovirus vamos a encontrar los tres tipos que vendrían siendo el A, B y C. Estos, a diferencia de los demás enterovirus que vimos que eran resistentes a ambientes ácidos, a un pH ácido, estos van a ser lábiles, es decir, van a ser débiles ante pH ácido y se van a inactivar ante un pH de 3. La temperatura óptima que van a requerir para su crecimiento va a ser de 33 grados centígrados. Estos van a ser incapaces de replicarse en el tubo digestivo, además de que 80% de estos rinovirus van a compartir un receptor que también van a tener los virus Coxsackie, que vendría siendo el ICAM1. Hablando ya de la patogenia, vamos a tener que la transmisión va a estar dada lo que es por secreciones nasales, va a haber una forma directa y una forma indirecta. La forma directa vendría siendo por las secreciones nasales, en las cuales va a ser de una persona hacia otra persona, que vemos aquí la imagen, y la forma indirecta vendría siendo por el contacto con superficies o fómites contaminados ya sea con las secreciones nasales. El periodo de incubación que va a tener va a ser de 2 a 4 días. El virus, una vez que se transmita hacia la otra persona, va a entrar a la orofaringe y se va a ubicar en ahí, se va a replicar y va a ocurrir lo que vendría siendo todo el proceso de replicación que ya hemos visto anteriormente, la adherencia, la liberación del ARN de polaridad positiva, la replicación y la formación de las proteínas estructurales. Respecto a su cuadro clínico, vamos a tener que se va a presentar rinorea, obstrucción nasal, dolor faríngeo, cefalea. Ya hablando de la epidemiología y del diagnóstico de laboratorio, vámonos a epidemiología, en la cual vamos a ver que la tasa de prevalencia va a ser mayor a principios de otoño y a finales de primavera. Los resfríos, las personas que van a contraer el rinovirus van a ser personas que viven mayormente en climas templados. Respecto al diagnóstico de laboratorio, vamos a obtener que se puede obtener virus en muestras de lavados nasales. Los rinovirus se pueden cultivar también en fibroblastos, esto debido a su receptor que hemos visto que comparte con los coxsackios, que es el ICAM1. Continuando, vamos con los parechovirus. Estos parechovirus no son parte del género de los enterovirus, sino que son un género individual, otro. En los parechovirus vamos a encontrar dos especies, la especie A y B. Las células diana que vamos a tener en esto van a ser las células gastrointestinales y del aparato respiratorio. La transmisión que va a ocurrir va a ser fecal-oral y también va a ocurrir lo que es de vía respiratoria. Este virus, el virus parechovirus, va a causar daños neurológicos en menores de 3 meses. Los síntomas que se va a observar va a ser fiebre, náuseas, vómitos, diarrea y sarpullido viral conocido como exantema. Respecto a la patogenia de parechovirus, vamos a tener que el virus a través de del RGD se va a unir al AB beta 1, en lo cual va a hacer que se introduzca dentro de la célula. Una vez dentro de la célula, este va a reaccionar con los receptores TLR y esto va a hacer a su vez va a originar lo que es a las proteínas, estas proteínas, el NFK-beta y lo que vendría siendo el factor regulador del interferón 3 y la proteína activadora 1. Estos van a dirigirse hacia el núcleo y van a ir al área promotora, haciendo que luego se sinteticen para el posterior sintetizamiento de lo que vendría siendo de las proteínas proinflamatorias, que vendría siendo interleucina 6, interferón alfa y el factor de necrosis tumoral. Ya finalizando con el tema, vamos a encontrar el tratamiento que vendría siendo el fleconaril.
Este medicamento va a ser un compuesto antiviral contra los enterovirus, con todos los enterovirus. Su mecanismo de acción va a ser que va a impedir la adherencia del virus hacia la célula y mediante que va a inactivar, se puede decir, a la BP1. Ya sabemos que la BP1 va a ser la que va a formar lo que es la hendidura, el cual esta hendidura luego se une con el receptor. Entonces, al inhibir a esta porción, se va a inhibir prácticamente todo el proceso de replicación. La administración de este medicamento va a ser por vía oral, además de que por ser lipofílico va a atravesar lo que es la barrera hematoencefálica. Gracias. Ya terminaron, ¿cierto? Sí, doctora. Bueno, primero, me gustó la presentación porque ustedes han incluido algo que son estadísticas nacionales. Y eso es importante porque no tenemos mucho, tampoco encontramos fácilmente en los libros. Solo algunas preguntas así de rutina, porque saben que hoy día es la asamblea en bioquímica y medicina, sé que me tengo que ir al tiro, pero así muy brevemente. Si les pregunto, por ejemplo, Anaí, ¿para qué fue útil, o sea, para qué cree que ha sido importante conocer la estructura de un picornavirus? El saber qué es icosaédrico, etcétera, ¿para qué ha sido útil? ¿Por qué es importante conocer la estructura del virus? ¿Cuál es la posible posición? Yo creo que para comenzar, conocer la estructura del virus, al ser desnudo el virus le permite una mayor replicación y también causa lisis en las células huésped. También a ver, si vemos lo que escribe Wendy, por ejemplo, es bien interesante. Si se fija, va por ahí. No sé si han visto. Wendy dice, para poder tratar correctamente de acuerdo a esa estructura, ¿será? sí, por ejemplo, hay algunos antivirales como ya mencionaron, el pleconaril, que está diseñado para bloquear al receptor, la interacción entre el virus y su receptor. Pero ni siquiera, a ver, oye, por eso es importante, o sea, esta clase también nos tiene que servir un poco de análisis. Cuando les digo que cada grupo presente, lo interesante es eso, ¿no? Que se plantean, por ejemplo, el pleconaril, ¿por qué ha sido útil? ¿Por qué es útil? Porque es una molécula que puede entrar en un espacio que está dada en la estructura del virus y eso logra la neutralización del virus. Brian, ¿de qué cree que depende? ¿De qué dependerá que el cuadro clínico, en el caso de la poliomielitis, vaya en un paciente sea asintomático o vaya hasta una poliomielitis paralítica? ¿De qué dependerá? De la inmunidad humoral, tal vez, doctora, de la limitación que tiene la infección y también si la persona es inmunodeprimida o es inmunocompetente. Ese es un punto importante, pero también es importante la cepa de virus, ¿no? Pero la inmunidad es fundamental. Juan de Dios, ¿a qué se denomina procesamiento proteolítico en el proceso de replicación de los picornavirus? Se lo denomina a lo que es a la segmentación que se hace a toda esa proteína larga que se ha formado, es a la poliproteína justamente, esa se empieza a segmentar para luego ya darnos lo que ya habíamos mencionado, las proteínas estructurales, proteínas funcionales que van a ayudar en la replicación. Perfecto, Paola. Si tuviéramos que resumir, ¿cuáles son las células blanco de los enterovirus? Las células blanco de los enterovirus, como su mismo nombre indica, entero, que hace de referencia a lo que es a las células del tubo digestivo, en las cuales en ellas solo va a ocurrir lo que es la replicación.
Pero si ya hablamos de que a quiénes va a causar exactamente lo que vendría siendo enfermedad o citólisis, vendría siendo ya dependiendo del virus, vendría siendo ya sea las meninges, el hígado, músculo, cerebro e incluso la piel. Depende porque son varios, ¿no es cierto? Sí. Rodrigo, ¿alguno de los enterovirus puede producir infección entérica, una enfermedad entérica? En ese caso no, doctora, porque su forma o donde se replica generalmente va a ser a nivel intestinal. Entonces, como lo ha mencionado mi compañera, simplemente sus órganos dianas van a ser esos órganos que lo ha mencionado, no me van a producir enfermedades entéricas. Eso es algo clásico que se pregunta, ¿no? Porque es fácil, los enterovirus como que fueran a producir enfermedades entéricas, pero no es así. Está dentro de su patogenia, pero no son sus órganos blancos finales. Leonardo, si tuviéramos que resumir, de todos los picornavirus, ¿frente a cuáles podemos tener una medida y cuál de prevención útil? ¿De cuáles se pueden prevenir de manera eficaz, digamos? ¿Qué enfermedades producidas por los picornavirus, frente a cuáles tenemos medidas de prevención o profilaxis eficaces? Bueno, principalmente relacionado a nuestra exposición sería el poliovirus o el virus de la polio, ya que este tiene la vacuna, bueno, los dos tipos de vacuna, que tiene el virus vivo atenuado y el virus inactivado. Siendo esto una principal medida de prevención, ya que los demás tipos de enterovirus no tienen como tal una vacuna. Entonces, esto es algo fundamental, al menos para la prevención. Y también eso sería principalmente. Y si ustedes se fijan, ustedes han mostrado cómo una enfermedad puede ser erradicada. Todavía existe en el mundo, pero en la mayoría de las regiones han sido erradicadas. Esta es una patología, la de la polio, por ejemplo, es una de las patologías que manifiestan o ponen en evidencia que las vacunas sí son útiles. Y es una de las que apoya la teoría, o sea, las que va en contra, mejor dicho, de la teoría antivacunas. Sí se puede, sí es útil y sí ha permitido la eliminación de esta patología. Ya chicos, como les digo, está bien, han estado bien en tiempo, me ha gustado que ustedes han incluido algo adicional que no es solo lo que se les da. Con eso habríamos terminado, no sé si tiene alguna observación. Si no tenemos nada, entonces terminamos la clase acá, por favor. Que estén bien, buenas tardes. Gracias, doctora. Hasta luego, doctora. Gracias. Hasta luego, doctora. Hasta luego, gracias.